6 de la mañana y después de haber dialogado sobre temas políticos y jurídicos, corresponde que dialoguemos sobre la fe cristiana, y lo hacemos acá cada sábado con el titular de la Arquidiócesis de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que tiene la amabilidad de venir a visitarnos cada sábado, sobre todo esta semana que ha sido muy intensa para usted porque ha liderado una asamblea sinodal, y si he comprendido bien se trataba de reunir a representantes de las 127 parroquias que hay en nuestra capital, es decir, la gente que esté en contacto directo cada día con los feligreses que asisten al culto, pero también con las familias que tienen consultas, que necesitan orientación, con los enfermos, con los ancianos y con los abandonados y necesitados de respaldo de todo tipo. Monseñor Carlos Castillo, hablaremos de eso, pero queremos comenzar como cada día con la esencia misma de la revelación cristiana, que es el Evangelio, y estamos en vísperas del segundo domingo de este año, en donde se van a leer los textos relativos al bautismo de Jesús en el río Jordán a manos de Juan el Bautista. Explíquenos qué relevancia tiene el bautismo, qué significa el bautismo y por qué en un río. Buenos días, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Es una alegría volver. Estamos después de una semana muy fuerte, muy rica, muy llena de vida y de esperanza, que gracias a que nos hemos reunido con todas las parroquias, estamos iniciando este camino de post-sinodal, post-asamblea sinodal, que nos va a llevar a la carta pastoral y al plan pastoral. Lo que me pregunta sobre justamente el día de mañana, que es la celebración del bautismo de Jesús, el bautismo tiene una importancia muy grande porque es una especie de retoma de lo mejor que existía en el pasado, ¿no? Cuando diríamos en el proceso de vida de Israel, los hebreos, en una cierta crisis grande que se vivió, recurren a arrepentirse de los pecados, de los males, pensando en que tienen parte de culpa de la crisis que vivía Israel, ¿no? Tú sabes que en época de Jesús, el gobierno de 34 años de Herodes y luego la presencia del Imperio Romano, prácticamente, digamos, empezó a despedazar todo Israel en cientos de grupos, ¿no? Y poco después de la muerte de Jesús es destruida Jerusalén, su templo, y expulsados todos los judíos de ese territorio, ¿no? Así es. Entonces, durante 2000 años. Entonces, como es la reacción normal de quien está en un pueblo, y dice, ¿qué parte de culpa tenemos? Entonces surge Juan Bautista, que dice, es necesario convertirse para ver si Dios nos perdona todos los pecados que hemos cometido y toda la tragedia que estamos viviendo, ¿no? Es una actitud noble, una actitud sincera, ética, profunda, de creyentes que se responsabilizan de la parte de su culpa, aunque quizás no tenían la culpa principal. Ahora, Juan Bautista no es un cristiano, es anterior a Jesús, pero es también un hebreo disidente de alguna manera. Sí, probablemente pertenece a la tradición sacerdotal ligada a los grupos esenios. Concretamente, se dice que podría haber estado en Qumran, ¿no? Esta especie de grupo apartado, medio monástico probablemente, que se apartó en el desierto. Y que desapareció y cuyos restos y manuscritos fueron hallados hace 70 años, ¿no? Sí, después de 2000 años. Fines de los años 50, sí. Ya, ahora, ¿tiene alguna autoridad? Jesús lo busca para que lo bautice él. Así es. Incluso cuando se acerca a Jesús, Juan Bautista duda y dice, en realidad tú deberías bautizarme. No, hazlo ya. Sí, Mateo, ¿no? Hay una, digamos... Es el diálogo en Mateo, ¿no? Que es muy interesante. Sí. Bueno, el que Jesús haya recurrido a él significa que tiene un valor, esta dimensión ética. Él dice, de los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Ese es un hombre ético, justo. Sin embargo, la cuestión es esta, ¿no? Que siempre lo que pretendía Juan es que a través de esa purificación se podían librar del juicio inminente que se venía. Él pensaba que venía una catástrofe mayor, y entonces ante ese juicio había que purificarse para separarse y salvarse del juicio. En ese sentido, Jesús, digamos, reconoce en Juan un valor y simultáneamente asume
podríamos decir, el bautismo en otra forma. De hecho, va a bautizarse con él más en solidaridad. Por eso hay esta pregunta, ¿no? Tú me puedes bautizar a mí, tú tienes que bautizarme a mí y tú vienes a bautizarte. Y entonces Jesús le dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Ese es el tema genial del Evangelio de Mateo. ¿Qué cosa es la justicia? La justicia es, inclusive uno no siendo pecador, ¿no?, ponerse en la cola de los pecadores. O sea, es un acto de amor, un acto de solidaridad con la humanidad que está en situación de crisis y en donde quien en este caso Jesús, que viene de parte del Padre, es un humano que es a la vez transparencia de Dios, es el Hijo de Dios. Él quiere, digamos, identificarse con los sufrimientos de la gente y con la situación de pecado en la cual viven. Ahora, Juan terminó muy mal, ¿no? Víctima de una intriga familiar con la hija del rey Herodes, la tal Salomé, que quiere que le corten la cabeza. Así es, y de hecho es un mártir. La Iglesia lo incorporó dentro de la fe porque es una especie de anunciador de Jesús. Y en efecto, ¿no?, es como actualmente la ética. La ética es una preparación a la fe cristiana. No es incompatible la fe cristiana con la ética, la dimensión ética que reconocen los propios males, etcétera, las cesis, son cosas importantes. Sin embargo, en la fe cristiana hay algo pues más grande. La fe cristiana nos viene dada por el don de amor de Dios y por lo tanto nosotros no nos hacemos justos con esfuerzos. Nos hacemos justos a consecuencia de una gracia que nosotros acogiendo actuamos. Actuamos eficazmente también. Pero es muy distinto las obras que preparan a la gracia de las obras de la gracia. Y el cristiano en primer lugar tiene que aprender a realizar las obras de la gracia, que son justamente los gestos de Jesús que se unen a la gente, que no se separa de la gente, sino que está en el corazón de la gente. Y esa es la grandeza del bautismo, que cambia el carácter. Es un bautismo, podríamos decir, de identificación, ¿no?, de, vamos a decir, de enlodamiento en medio de los trajines del mundo por solidaridad, por amor, ¿no? ¿Y por qué es importante que los padres bauticen a sus hijos como se suele hacer ahora, desde muy tierna edad? No es el caso de Jesús, que es un hombre adulto que decide él ir, ¿no?, ya a 30 años. Sí. Eso es un matiz que la Iglesia siempre ha agregado, porque es decir, la Iglesia dice, si el más pequeño en el reino es más grande que Juan, ¿por qué no darlo siempre desde los pequeños? Se lo damos y después ya él mismo, cuando crezca, pues tendrá una mayor conciencia y decidirá si sigue en ese camino o no. Pero es normal que nosotros le demos a la gente lo que vivimos con más hondamente en nuestra fe y lo compartamos, ¿no? Cuando son bebés se hace rápidamente, pero cuando son adultos que piden ser bautizados, ahí vienen complicaciones y algunos trámites, ¿no? Porque es el mismo proceso, porque mientras que de adulto se debe uno preparar para poder hacer conscientemente el acto de aceptación de la gratuidad de Dios, del niño en el camino de la vida lo va haciendo poco a poco, ¿no es cierto? Es lo mismo, solo que es un poquito más largo desde el niño, solo que el acto gratuito se establece como punto de partida de la vida, ¿no? Vamos a ir a una pausa, Monseñor Castillo, y después de eso, como cada sábado, escucharemos un pasaje de lo que el Papa dijo este miércoles en la audiencia general en el Vaticano, que, como viene haciendo hace ya varios meses, habla sobre quien creo que es su apóstol preferido, San Pablo, y va a contarnos anécdotas de naufragios y de llegada accidentada a la isla de Malta en el Mediterráneo. Los Hechos de los Apóstoles narra en su parte final cómo el Evangelio siguió su camino no solo por tierra, sino también por mar. Pablo iba prisionero en una embarcación que lo llevaba de Cesarea a Roma, cumpliéndose así la palabra del resucitado: seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. En un cierto momento la navegación se volvió difícil, peligrosa. Pablo aconsejó no seguir, pero el centurión no lo escuchó y la nave terminó a la deriva.
Cuando la desesperación se apoderó de todos, el apóstol intervino asegurando que Dios le había revelado a través de un ángel que se presentaría ante el César y que no perdería a ninguno de sus compañeros de viaje. Así, ese viaje pasó de ser una situación de desgracia y de muerte a una oportunidad para manifestar el poder salvador de Dios. Después del naufragio llegaron a la isla de Malta, donde fueron acogidos por sus habitantes y les encendieron una hoguera para que se calentaran. A Pablo, al echar la leña al fuego, le mordió una víbora, pero no sufrió ningún daño. Este beneficio era una gracia del Señor que lo asistió siguiendo su promesa dirigida a los creyentes. Tomarán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Pablo nos enseña a vivir las pruebas, abrazándonos a Cristo, para madurar la convicción de que Dios actúa en cualquier circunstancia, también en medio de las dificultades, y la vida de quien se da a Dios por amor siempre será fecunda. Se ve que el Papa tiene una afición particular por este libro del Nuevo Testamento, los hechos o actos de los apóstoles y sobre todo por Pablo como evangelizador hasta los confines de la tierra. Y en este caso se nos da cuenta de un viaje por barco que termina muy mal, todos al agua, sobreviven por milagro y terminan en una isla, la isla de Malta, que es un país independiente hoy, y en donde incluso ahí más problemas, una víbora que le pica cuando están poniendo leñas para que se calienten estos naufragados salvados del mar. No sé si hay alguna referencia a los pobres náufragos de hoy que van del norte de África a Europa, pero en todo caso una fascinación por el Pablo apóstol y una tesis fuerte. Dios está siempre presente en la vida de los que tienen fe en medio de las dificultades. Así es, así es. La concepción cristiana de la fe es una fe que siempre se fija en la presencia de Dios en los hechos que acontecen. Justamente los Hechos de los Apóstoles es eso. El primer libro, digamos, después de los Evangelios, es el texto que muestra que a través de los hechos Dios se nos muestra. Esto es importante porque la historia entonces, y la historia trágica a veces, compleja, o la historia sana cuando nos acogen los malteses, ¿no? Y en cualquiera de los casos es siempre una revelación a través de los acontecimientos. Esto es importante porque el Papa está empeñado en que la Iglesia sintonice con los hechos históricos del mundo y dentro de ella aprenda a anunciar el Evangelio en el corazón de este Dios escondido en la historia, que es muy importante para todos, inclusive en el plano personal. Yo referí un hecho que alguno comentó por ahí, que lo central es que Dios nos llama en situaciones concretas. Y cité un texto interesante en Trujillo, en que el Papa dice, bueno, es verdad que es muy importante la oración ante el Sagrario, la oración ante el Santísimo. Eso es muy importante porque ahí está la presencia real del Señor, que ha dejado Jesús en la Eucaristía. Pero claro, los llamados ocurren normalmente en acontecimientos. Y el Papa decía, de repente tú no quieres recordarte que ese hecho difícil en que no da ganas de acordarse, pero ahí te llamó el Señor. Entonces es muy importante que siempre prestemos atención a los hechos porque si no disociamos el culto de el reconocimiento de Dios en la historia. Y Jesús murió en la historia. Jesús murió, y tanto que ya una vez comentábamos eso, que el Viernes Santo no hay misa, porque lo que vale es el reconocer que el hecho histórico de la muerte de Jesús es el que nos salva. Los ritos, la oración, todo eso es un alimento para entender y vivir en la historia. Y este texto es bien lindísimo, ¿no? Ahora, vivir en la historia, eso me hace pensar intensamente en la asamblea sinodal que se ha presidido durante 3 días esta semana, con presencia de los 2 obispos auxiliares, Monseñor Elías y Monseñor Rodríguez. Hemos podido ver algunos videos, creo que tenemos algún video, si podemos difundir algún pasaje de esa asamblea que ha dado lugar a la reunión de 700 representantes de las 127 parroquias de Lima. Adelante, por favor.
cual gira este acontecimiento es precisamente una reflexión de la vida de la Iglesia de Lima de cara a propuestas. Iglesia de Lima, yo te digo, levántate, es tiempo de anunciar a Jesús con esperanza al hermano. Solo las mujeres, Iglesia de Lima, Iglesia. Yo te digo, levántate, es tiempo de anunciar a Jesús con esperanza al hermano. Y la estrofita dice: mira a los ojos, conversa sobre sus problemas, entiende de diferentes maneras los problemas que hay y empieza a expresarse. Yo he sentido mucha satisfacción de que se ha hablado de todos, inclusive de pensamientos distintos, pero hemos podido expresarnos y ser un sujeto iglesia, un sujeto eclesial. A veces tenemos la sensación de que la iglesia simplemente debe repetir unas cosas, una especie de circuito cerrado, ¿no? Lo que llamamos una iglesia objeto. La iglesia en realidad es un sujeto formado por el Espíritu de Dios que reúne a sujetos humanos que en la fe caminan, disciernen y actúan en la historia y dan un signo de esperanza a través de su comunidad. Pero hace falta que ese sujeto, como usted dice, esté de pie, con los pies en la tierra y los ojos mirando adelante, porque usted le ha puesto como nombre a esta reunión y a esta canción oficial compuesta para la ocasión, me parece la misma divisa que escogió para su escudo de armas episcopal. Iglesia de Lima, yo te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Levántate, ¿qué quiere decir? La tradición evangélica, Jesús la emplea mucho, ¿no? Y también en el Antiguo Testamento. Jerusalén, levántate. Iglesia de Lima, levántate, recoge el levantar los jóvenes, por ejemplo, de la postración. Y es hora que despierten del sueño, dice Pablo. María, que a veces no se traduce, ¿no? María se levantó para ir a ayudar a Isabel. En el caso de todos estos jóvenes y de la Iglesia de Lima, cuando yo escucho Iglesia de Lima, levántate, yo pienso, es una iglesia amarrada con algunas cadenas o enfangada con Dios sabe qué pegamentos hay. ¿Qué cosa es lo que la tira para abajo y que usted está preconizando que se levante? Sí, lo que pasa es que en cada cierta época se hace una evaluación y se dice la línea más o menos tiene que ser esta. El Papa mismo lo señaló en la reunión de cardenales previa a su elección. La Iglesia se ha vuelto autorreferencial y en el Perú también. Y no por maldad. ¿Autorreferencial? Explíquenos. Ya, o sea que no tiene un referente fuera de sí, sino dentro de sí. Y entonces se piensa que verdadera iglesia es cuando rezamos, cuando oramos, cuando hacemos el ciclo litúrgico. Y todo eso está bien porque es parte de la iglesia. Pero cuando no tenemos un referente que nos interpela, creemos que hacer lo mismo, ¿no?, es, digamos, lo natural. Y creemos entonces que abundando en lo mismo, la iglesia cumple su función, y ese es el problema. La iglesia no está hecha definitivamente, la iglesia se va haciendo y cambia de formas. Eso solo si hemos repetido una forma, se habló en la reunión, se decía, hemos hecho una iglesia calendarizada en las fechas, pero la vida es más que las fechas. Otro tema que he visto que se ha insistido en esta asamblea sinodal es no tener miedo. Así es. Miedo a lo que está viniendo, miedo al proceso en curso, miedo a la evolución de las sociedades, miedo a las catástrofes y a las desgracias y a los castigos que nos esperan. Parte de esa autorreferencia es encerrarse diciendo nosotros, como tenemos la verdad que Dios nos ha dado a través de Jesús, entonces lo único que hacemos con este mundo diversificado y complejo es combatirlo. Entonces también eso es una cosa errónea. Es necesario recoger lo bueno del mundo. Evidentemente lo malo, juntos con toda la gente de buena voluntad, sabemos que debe cambiarse y debe superarse y debe combatirse. Lo que pasa es que mucho cuidado con las formas. Uno no puede combatir el mal
con otro mal peor, especialmente con la violencia y la agresión. Esa visión un poco soldadesca que yo la critiqué en mi exposición, tiene por objeto no eliminar la dimensión de la obediencia de Dios, obedecerlo para actuar como lo usan las imágenes del soldado Jesús, sino más bien, o también Pablo, ¿no?, que dice, empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las connotaciones soldadescas cambian de valor porque son valores fundamentales del Señor Dios, que es un Dios amor, ¿no? Pero es verdad, uno cuando está cerrado en sí mismo tiene miedo y entonces no valora, se encierra y juzga, ¿no? La idea es esa. En la reunión ha habido una impresionante capacidad de apreciar la cantidad de cosas, las situaciones, las periferias, los problemas que existen en la sociedad de Lima, que es necesario enfrentar. Y la palabra clave ha sido pastoral. Pastoral. A ver si el próximo sábado que nos visita otra vez, hablamos con más detalles sobre esa pastoral que nos ha anunciado, que va a dar lugar a una propuesta pastoral para la Iglesia de Lima. Así es, así es. Nos explicará lineamientos de eso. Y esos 5 desafíos que explicó el obispo auxiliar de Lima. Por ahí vamos. No hay tiempo ya ahora, pero el sábado próximo quizás nos puede explicar sobre eso. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, por su presencia aquí en RPP, en Diálogos de Fe. Quiero simplemente terminar agradeciéndole a todos los que han participado, a las parroquias y esta iglesia que está alegre, que se levanta, podamos juntos constituir un sencillo ejemplo de amistad para nuestro pueblo, para impulsarlo y alentarlo. Y los bendigo desde acá, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, sobre todo a la comisión organizadora, al Padre César Mesinas. Muchas gracias a usted por su presencia acá, y lo esperamos como cada sábado dentro de 7 días para hablar sobre los textos del Evangelio que correspondan y que nos dé algunos detalles complementarios sobre Pastoral de Lima, que está elaborando usted para las 127 parroquias. Muy buenos días, que pasen un buen fin de semana y que nos informemos sobre los candidatos. Tenemos que votar dentro de 2 semanas, y mañana a las 7 de la tarde RPP estará comentando y transmitiendo el primer debate entre 7 candidatos en Lima. Muy buenos días.